Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les recuerdo mi nombre es Dairo Pinto, yo soy el R3 de Medicina Familiar y Sanitas y estoy en compañía de mis compañeros COR, en este caso la doctora Laura Rodríguez, la doctora Franca Morales y el doctor Carlos Cabajal, de los diferentes años que hacen parte de nuestra especialidad. El día de hoy les traemos un tema que es muy importante y que va a ser complemento para nuestra actividad académica que vamos a realizar dentro de unos días. En este contexto vamos a hablar de trastorno del sueño, lo que tiene que ver con la parte de apnea a hipopnea del sueño, en específico el contexto de fisiopatología, que es muy importante para poder entender por qué discurren todas esas complicaciones que puede traer el no tener una adecuada higiene del sueño y el no tener un adecuado dormir y descanso como tal. En ese orden de idea es necesario que conozcamos el significado de la palabra sueño. El término sueño tiene sus orígenes desde el latín de la palabra sonum y esta raíz se utiliza para poder descifrar y poder construir las diferentes palabras que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con trastorno del sueño y sueños que son fisiológicos. En este caso, por ejemplo, somnífero, que se utiliza para nombrar algo que tiene que ver con la parte de medicamentos inductores del sueño, y la parte de sonámbulo, que puede ser alguno de los trastornos de sueños asociados, fuera del que nos compete principalmente el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. El sueño es un estado activo en el que las neuronas siguen a la larga funcionando, pero con una calidad de función un poco disminuida y que va a tener en este contexto un rol y una función diferente a las que suceden durante el proceso de vigilia. Una de las principales funciones que va a suplir la parte de, o que se va a presentar durante el sueño, viene siendo la consolidación de la memoria, pero a su vez también nos va a ayudar a contribuir a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema inmunológico. Ahora bien, hay otras funciones secundarias que nos van a ayudar a regular toda la parte de nuestro sistema tisular como tal, por ejemplo como la regulación de la temperatura, habiendo un poco más de disminución de esto durante el sueño, mejorar todo el componente de funciones de neurotransmisores y un equilibrio que sucede entre ellos para poder determinar el proceso de sueño-vigilia. Y adicional a eso, pues ayudarnos a crear y almacenar contexto de energía para todo lo que tiene que ver con la parte de las actividades que vamos a desarrollar durante el proceso de vigilia. Para esto es necesario que tengamos en cuenta de que dentro de nuestro sistema nervioso hay unos interruptores que se van a encargar de ayudarnos a hacer ese clic entre el proceso de vigilia, sueños y viceversa, que está relacionado principalmente con la presencia de unos núcleos que son los que voy a nombrarles a continuación. Tenemos 4 núcleos principales que van a ayudarnos a regular este proceso, que va desde la parte de la vigilia, y uno que se va a encargar como hacer ese balance entre el uno y el otro. La parte de la vigilia principalmente va a estar orientada, encargada sobre la parte de los núcleos que se encuentran en son hipotalâmicos posteriores. En la parte del sueño no REM está principalmente relacionada con los núcleos ventrolateral preóptico, mientras que la parte del sueño REM está relacionada con los núcleos reticular pontis oralis lateral. La regulación se da principalmente sobre el sistema quiasmático, que se encuentra sobre la parte del nervio óptico, que es un sistema supraquiasmático ubicado en el sistema nervioso. En ese contexto es necesario que tengamos en cuenta de que hay unos sistemas que se encargan de activar al momento de que despertamos todo ese contexto de la activación de nuevos transmisores. Es necesario que entendamos cómo nos mantenemos despiertos para saber cómo vamos a llegar a activar todas esas funciones específicas y cómo un desbalance de esto puede alterar todos los procesos de sueño como tal y regulación de lo que tiene que ver con la parte de estos neurotransmisores. En este contexto vamos a hablar de un sistema que es el sistema reticular activador ascendente, que es el que básicamente nos ayuda a direccionar toda la parte de esos neurotransmisores para que actúen en sitios principales como el tálamo, la corteza cerebral y el hipocampo. Estos neurotransmisores se van a activar, digamos que al momento que se produce todo el proceso de vigilia, y es lo que nos va a mantener despiertos. Una regulación entre ellos ayuda a aumentar el proceso de vigilia, pero no significa que entre todos ellos básicamente sean necesarios para poder activar. Puede haber una desactivación de alguno de ellos, pero los otros van a seguir funcionando y nos van a mantener despiertos. Con un poco de somnolencia sí, pero nos van a mantener despiertos. ¿Cuáles son estos núcleos que tenemos que tener en cuenta y qué sustancia producen? Por ejemplo, el locus coeruleus, que produce principalmente noradrenalina, el núcleo pendúculo pontino, que produce principalmente
acetilcolina, el núcleo de RAFE que produce serotonina, los núcleos tuberomamilares que producen histamina, el núcleo bilateral que produce orexinas, hipocretina, y acá hago la aclaración, a pesar de que el núcleo lateral y las orexinas, digamos que se encargan de mantenernos también en el proceso de sueño y también en ese proceso de vigilia. En este caso me refiero a la orexina U, que es la específica que nos hace estar despierto como tal y que se produce en el núcleo lateral. Por ejemplo, otra sustancia que viene siendo el núcleo basal de Mayne, que se produce acetilcolina, que su acumulación progresiva durante todo el día nos va a identificar ese cansancio que uno puede tener a lo largo del día, y que a lo largo la acumulación de esto es lo que nos da, entre comillas, sueño, ¿sí? Todo esto van a compartir estas vías, y estas vías van a llegar a los sitios antes mencionados con el fin de mantenernos despiertos. Pero como les dije, la inhabilitación de uno, por ejemplo, la producción de histamina en la parte de los núcleos tuberomamilales por la toma de algún antihistamínico, hace que tengamos somnolencia, pero que no nos caigamos del sueño por el hecho de que los demás núcleos están activos y están produciendo toda la parte de las respectivas sustancias. Y en ese sentido, necesitamos también comprender cómo se activa esto. Nosotros estamos expuestos a diferentes estímulos. Dentro de esos estímulos que nos mantienen dentro del proceso de vigilia está uno que es muy conocido, que es la parte de comer, la parte de estar hablando y en movimiento y los estímulos dolorosos, así como simplemente estar expuesto a la parte de la luz, que eso es lo que nos va a ayudar a verificar ese balance entre el sueño y el sueño, que es el momento que nos dormimos, y el momento que nos despertamos específicamente. Estos estímulos entran específicamente por la parte del ojo y entran más que todo a la estimulación del núcleo supraquiasmático, que va a producir en este caso múltiples neurotransmisores, pero en este caso nos vamos a concentrar con la melatonina. Mientras que hay otro contexto que se desarrolla paralelo a la parte de la estimulación del núcleo supraplasmático, que viene siendo algo que conocemos como fatiga cerebral. En algunos contextos lo podemos conocer como deuda de sueño, y en este momento hablamos más de la producción y la acumulación de una sustancia, principalmente la adenosina. A medida que vamos despertando, el cuerpo comienza a producir adenosina de poco a poco. Inicialmente comenzamos el día con mucha actividad, pero al final nos sentimos cansados, con somnolencia y con ganas de dormir. Eso significa de que a lo largo del día la adenosina se está acumulando, y lo que nos está llevando es a que haya procesos de sueño. Esos mismos estímulos van a estar y van a estimular la parte del núcleo supraquiasmático, y en este caso el núcleo supraquiasmático es el que va a regular y el que va a estar como árbitro entre el sueño y la vigilia. Básicamente él va a funcionar como una fábrica, y esta fábrica, ¿qué es lo que va a producir? Inicialmente unas proteínas que se llaman proteínas CLOP, que básicamente nos van a orientar de cómo estamos en el día y cómo vamos pasando las horas a medida que va pasando el día. Al momento que nos despertamos, tipo 6 de la mañana, tenemos una proteína CLOP, pero al momento que son las 12 ya podemos tener 3. Al momento de que sean las 6 a 9 de la noche, ya tenemos entonces unas 6 proteínas CLOT, que es lo que en teoría nos va a mantener despiertos. Sin embargo, a medida del día también se va produciendo otras proteínas, que son las proteínas PER, que estas proteínas PER van disminuyendo la concentración de las proteínas CLOT. Primero le igualan a medida que va pasando el día. Comienza produciendo una CLOT, termina produciendo una PER, se produce 3 CLOT, va a terminar produciendo 3P, y así sucesivamente hasta que llega a un balance neutro o un balance cero entre las dos, que es más o menos hacia la parte de la medianoche. A partir de eso se comienza a producir más proteína pero este punto medio lo que hace es que se comienza a producir todos esos sistemas de activación que nos va a comenzar a llevar hacia la parte de despertar dentro del núcleo supraplasmático. Y eso básicamente lo que hace es de que volvamos nuevamente al estado de vigilia. Entonces, en este contexto, el núcleo supraplasmático, supraquiasmático, por la presencia de la proteína CLOT, va a activar unos núcleos asociados principalmente al núcleo lateral, que lo que va a producir principalmente es la orexina U, que va a estimular principalmente el sistema SARA, es lo que nos va a activar todos esos neurotransmisores que mencioné anteriormente, con el fin de mantenernos en proceso vigilia. Sin embargo, la proteína PER va a estimular la parte de la glándula pituitaria, y esta glándula pituitaria lo que va a producir es que va a comenzar a producir ese aumento de la melatonina, que nos va a llevar a que se estimule el núcleo preóptico, y esto a su vez por medio también del componente SARA va a inhibir todas esas sustancias que se comenzaron a producir en ese momento, y nos va a llevar a que haya un proceso de sueño durante tal. Este ciclo se va repitiendo, y este ciclo lo que nos va a llevar es a que tengamos un sueño placentero y reparador, siempre y cuando no haya algunas otras patologías asociadas.
Y en ese momento es necesario que conozcamos cuáles son esas diferentes etapas del sueño. Recordemos que la principal función del sueño es recuperar la fisiología y todo el componente psicológico del cuerpo. Hay unos conceptos fisiológicos que nos hablan sobre la parte de las distintas ondas cerebrales y actividades de los músculos, principalmente músculos del sistema respiratorio del cuerpo y todo lo que tiene que ver con los músculos de los ojos, que se asocia con las diferentes fases del sueño y que las podemos identificar precisamente por un tramo electroencefalográfico. El sueño normal consta por lo general de dos fases: un sueño de no movimiento rápido de los ojos, que es un no REM, y un sueño de movimiento rápido de los ojos, que es un sueño REM. El sueño no REM se divide por lo general en cuatro fases: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y el sueño REM se divide solamente en una fase, y que adicional a eso está un componente que hablamos sobre vigilia. Cada una de estas fases mantiene unas características diferentes y unos periodos de duración, y son fases que por lo general tienden a ser cíclicas. La fase número 1 por lo general dura pocos minutos y corresponde principalmente con ese grado de sueño muy ligero, cuando estamos durmiendo y nos puede despertar absolutamente cualquier cosa. Las actividades fisiológicas por lo general empiezan a disminuir con una caída muy gradual, principalmente de las constantes vitales, lo que tiene que ver principalmente con la frecuencia cardíaca y todo el componente metabólico. Mientras que la parte del sueño no REM en la fase 2 ya es un poquito más prolongada y dura aproximadamente entre 10 a 20 minutos. Es un sueño que ya está un poco más profundo, ya hay una relajación progresiva de todo el componente musculares y las funciones corporales continúan enlenteciéndose. Pero acá, a pesar de que es un poco dificultoso despertar a la persona, la podemos despertar. La fase 3 del sueño no REM básicamente dura entre 15 a 30 minutos y es donde se habla sobre esa etapa inicial del sueño profundo. Los músculos están completamente relajados, las constantes vitales descienden, aunque permanecen por lo general en un tono regular, y es difícil despertar a la persona y raramente se mueve. O sea, es estática en la cama, es un poquito más difícil, pero se puede despertar. Ya cuando llegamos a la fase número 4, esta tiene una duración un poquito más larga, es aproximadamente entre 15 a 30 minutos y es la que conocemos como la etapa del sueño profundo. Si hay falta de sueño, esta etapa ocupará la mayor parte de la noche. O sea, si venimos muy cansados, esta es la etapa donde vamos a dormir prácticamente toda la noche. Las constantes vitales están significativamente bajas, pero lo suficientemente estable para mantener todas las funciones. Pueden aparecer acá trastornos relacionados con la parte del sueño, lo que tiene que ver con principalmente con sonambulismo, la parte de enuresis, y el paciente es muy difícil de despertar. En las fases anteriores o de inicio de cualquier fase se puede presentar el componente de obstrucción de las vías aéreas y es lo que nos puede llevar a un proceso de SAHO. El sueño REM ya nos habla de que empieza alrededor de 90 minutos después de haberse quedado dormida la persona. Durante cada ciclo, la duración del sueño REM es aproximadamente de unos 20 minutos y puede tener lugar a sueños, digamos que vividos, que puede tener la persona, donde más va a soñar. Normalmente se caracteriza porque hay unos movimientos muy rápidos en la parte de los ojos, que son los movimientos oculares rápidos. La frecuencia cardíaca y respiratoria es fluctuante y no se mantiene estable como tal, y la tensión arterial también tiene demasiadas fluctuaciones durante ese periodo. El tono musculoesquelético, por lo general, una pérdida del tono, y hay un incremento de las secreciones gástricas y resulta pero muy difícil despertar a la persona en este contexto. Acá hablamos adicional a esto de que una fase rápida o un cambio de fase, saltándose algunas fases, puede llevar a algunas patologías del sueño, principalmente como la narcolepsia, que es que el paciente puede llegar perfectamente a una fase 2, pero rápidamente se salta a la fase 3 y 4 y llega al sueño profundo, perdiendo súbitamente todo el contexto de sueño. Y eso que nos ayuda para poder hacer diagnósticos diferenciales sobre algunos trastornos del sueño, conocer cada una de las respectivas fases. Acá también es necesario conocer el registro que vamos a verificar dentro de nuestro paciente en lo que tiene que ver con el registro de lo que vamos a ver en la máquina, que nos va a registrar la parte del electroencefalograma y todas las demás variables que tienen que ver con la entrada de aire, la salida de aire al momento que realizamos un polisomnograma. En la fase 1, principalmente, básicamente vamos a comenzar a ver dentro de este contexto que van a haber una baja amplitud de las ondas
y unas ondas alfa que son por lo general menos del 50%. En la fase 2 vamos a comenzar a ver que van a comenzar a aparecer unas ondas que están relacionadas principalmente con las actividades rápidas. Sobre un platón tetra van a haber unos complejos que son K, que son ondas que por lo general son trifásicas, muy rápidas y de gran voltaje. Ya en la fase 3 o 4 vamos a comenzar a ver una onda delta muy característica, que son ondas que tienen que ver principalmente con dientes de cierre, pero un poco más pequeñas. En la fase de sueño REM, que es el sueño muy profundo, básicamente el porcentaje de las ondas de dientes de sierra van a ser completamente negativas, y adicional a esto van a tener una frecuencia de 2 a 5 Hz, que es lo que tenemos que tener en cuenta al momento que nos sometamos a leer una PSG o un polisomnograma específicamente. Ya conociendo esto, es necesario de que tengamos en cuenta de que estos tres ciclos, lo que tiene que ver con la parte del ciclo de sueño no REM, el ciclo de sueño REM y la parte del sueño normal, está relacionada principalmente con la interrelación que puede haber con la parte del medio y con algunos hábitos que hemos adquirido antes de hablar sobre el proceso de sueño. Tenemos que tener en cuenta que los ciclos por lo general se repiten entre 4 a 5 veces durante toda la noche, y que durante el proceso de sueño REM es donde se da todo ese proceso de aprendizaje y memoria, y que es donde tenemos que comenzar o consolidar ese conocimiento que esté en algún momento. Y el hecho de no tener un adecuado proceso de sueño hace de que este proceso de aprendizaje y memoria de las actividades aprendidas el día anterior pues no se consolide de una manera adecuada, y por lo tanto van a haber olvido frecuente y algunas otras patologías relacionadas con la parte neurocognitiva de nuestro paciente. Por otro lado, para seguir hablando sobre ese contexto de lo que produce o desencadena la parte de las apneas y las hipopneas del sueño, es necesario que tengamos en cuenta esos componentes anatómicos que son los que normalmente llevan a que sucedan la parte de la obstrucción de la vía respiratoria y lo que llevan a que se produzcan las apneas y hipopneas. Comenzamos dividiendo todo el sistema respiratorio en tres partes, que son la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, que básicamente lo que son tubos que se encargan de conducir la parte del oxígeno y el dióxido de carbono de entrada y de egreso de nuestro cuerpo, por medio de algunos contextos anatómicos relacionados, por ejemplo como la lengua, el paladar blando, el epiglotis, que son los que dan como ese soporte y esa estructura dentro de esas vías aéreas, pero que además funcionan para otro tipo de sistemas, por ejemplo como la parte de la deglución. Y considerar de que hay dos componentes básicos para la entrada del aire, que tiene que ver principalmente con la narina, que es el orificio principal por donde entra la parte del aire, y la nariz, que es la parte del conducto que lleva la parte del aire hacia la parte respiratoria. En ese contexto también es necesario que tengamos en cuenta que hay unos músculos que se encargan también de producir esa presión negativa dentro de la parte de los túbulos, que lo que hacen es que durante ese proceso de presión respiratoria negativa se mantenga la vía y permita la entrada y la salida de aire. Estos músculos son el tensor del paladar, el genioglosio, genioideo y todo lo que tiene con la parte de los esteroideos. Al momento de que haya un desbalance o de que esté demasiado grande o que pueda haber alguna alteración en la parte de esa placa neuromuscular, que se produzca un colapso sobre la parte de esa vía aérea, es donde se produce ese componente de respiratorio, y principalmente tiende a suceder principalmente con el tensor del paladar y lo que tiene que ver con los músculos genioglosos, el genioideo. Por eso, dentro del contexto de rehabilitación de un paciente con síndrome de apnea del sueño, las terapias con el componente fonoaudiología son muy importantes para mejorar ese contexto de adherencia a la parte del tratamiento de nuestro paciente. En ese contexto es necesario que dentro de la parte de la fisiopatología consideremos de que en los sujetos sanos normalmente la faringe se colapsa cuando la presión intraluminal está por debajo de la presión atmosférica, y normalmente en SANJO el colapso se presenta con presiones intramurales que son mayores a la atmosférica. Esto va a producir que lo que va a producir es que una obstrucción en la faringe, y esta obstrucción en la faringe se da principalmente por el desbalance de algunas fuerzas, las fuerzas dilatadoras y las fuerzas colapsantes. Esto va a hacer que haya una pérdida de ese tono muscular durante el sueño, que se relaciona principalmente con lo que conocemos como el modelo de Starling, y lo que va a llevar es de que haya una alteración en la parte de la presión extraluminal, en la cual es mayor a la intraluminal. Esto va a hacer de que la faringe colapse, propiamente dicho, y va a obstruir toda la parte de entrada y salida de aire, haciendo de que el paciente retenga dióxido de carbono y disminuya la inhalación de oxígeno, que va a permitir que no haya un intercambio gaseoso de una manera adecuada. Por otro lado, hay que considerar que el principal mecanismo de obstrucción
viene siendo la parte de debilidad muscular y la parte de, digamos que componentes anatómicos que pueden ser de muy tamaño que provocan la obstrucción. La faringe se obstruye principalmente, como dije, con la pérdida del tono muscular en las vías aéreas al momento de dormir. Y en esta gráfica lo que quiero es hablar un poco de cómo es ese proceso de entrada y salida del aire y cómo, hablando o cómo se relaciona con la parte del registro en el momento de la entrada y salida de aire, con la parte de la saturación y la parte de la estructura anatómica propiamente dicho del sistema respiratorio. Tenemos de que hay 4 estadios que se relacionan con procesos de saturación y vamos desde la componente normal en el que el tubo está normal, la entrada y salida de aire es completamente normal y obviamente el componente de saturación va a ser normal. Al momento de que hay una colapsabilidad que es menos del 30%, normalmente va a haber una turbulencia del aire, pero la saturación está normal. Y es aquel paciente en el que va a tener, digamos que un componente de dificultad en la parte de la entrada y la salida del aire, lo que va a producir esa turbulencia y va a llevar a que se desencadenen bronquidos. Al momento que se habla de los contextos de hipopnea, la hipopnea nos habla de que dentro del tubo ya se produce una obstrucción que está mayor al 30 pero inferior al 90%. Inicialmente se conoce de que puede haber un flujo de aire que puede ser un poco turbulento, pero que tiende a mantener los contextos de saturación hasta el momento que se llega al proceso de obstrucción y llega el proceso de saturación y recuperación de la misma al momento que pasa la parte del colapso. Y al momento de la apnea, el colapso es mayor al 90% de las vías aéreas. Básicamente se pierde el contexto de saturación de oxígeno al momento de inhibir la parte de la entrada de aire, y lo que va a producir es que haya componentes rápidos de recuperación con un proceso de hiperoxigenación que puede llevar inclusive a producir esos episodios de apnea de tipo central. En este contexto, ¿qué vamos a hablar? De que la parte de a nivel faríngeo, básicamente el cierre y las alteraciones de tipo anatómica y esas deficiencias musculares son los que va a llevar a que haya un componente de desbalance entre lo que tiene que ver con la parte del cierre y la apertura de las vías aéreas, excepto el diafragma que se mantiene por unos mecanismos diferentes. Esto va a llevar a que haya una disminución en todo el contexto de tono muscular, que a su vez lo que va a producir es que haya esa contracción del diafragma y de las cuerdas vocales. Esto va a llevar a que haya un colapso de la pared faríngea y que se succione la lengua hacia la parte de atrás, lo que va a hacer que haya presión negativa y que obstruya toda la vía aérea superior, produciendo los mecanismos de apnea. Esto que va a llevar a que haya procesos de ronquido e hipoxia en nuestro paciente, que son algunas de las cosas por lo que pueden consultar. Adicional a esto, estos procesos de ronquido y hipoxia principalmente va a producir daño en la placa neuromuscular, esa factibilidad muscular, que son aquellos músculos que al momento de fatigarse pierden esa tonicidad y lo que hacen es que obstruyen mucho más la base, especialmente los músculos que son dilatadores. Esto va a hacer que cese completamente el flujo de aire, produciendo un aumento del dióxido de carbono, de presión arterial de oxígeno y una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. A su vez, esto va a activar una serie de quimiorreceptores, principalmente periféricos, que son más que todo los que son sensibles a hipoxemia, y los centrales, que son más que todo sensibles a hipercapnia. Esto va a hacer que haya una activación del sistema nervioso central, que lo que va a hacer es que va a regular ese impulso respiratorio central y va a tratar de regular ese tono del músculo del VAS, que básicamente lo que se quiere es que llegue a restablecerse el flujo aéreo, que haya un proceso de ventilación, pero puede llegar a los procesos de una hiperventilación hipocapnia, que son los que desarrollan ese tipo de apnea central, que más adelante se explicará. Al momento de que esto falla, se activa la corteza cerebral, y es donde al momento que se activa, el paciente se despierta, produce, digamos que toda esa disrupción de los neurotransmisores, y produce que el paciente tenga alertamientos o microalertamientos con el fin de finalizar esos eventos obstructivos. Y a la larga, ¿qué pasa? Si tenemos un paciente que tiene más de 5 obstrucciones en una hora, que es el término general, van a haber procesos de hiposomía, van a haber procesos de hipercapnia, van a haber procesos de despertares como tal, que van a hacer de que hayan unos cambios fisiológicos y cambios biológicos que están principalmente relacionados con los componentes inflamatorios, aumento de todo el proceso de estrés oxidativo, disfunción endotelial, que va a llevar a que el paciente pase sobre un proceso de adaptación versus aquellos que no se pueden adaptar. Y esto que va a llevar de que hay una enfermedad, de aquellas enfermedades cardiovasculares y eventos cardiovasculares mayores
paciente que va a llevar a que se presenten esos síntomas. Acabo de aclarar que esto está relacionado principalmente con componentes de tipo genético y de susceptibilidad de los pacientes y que necesitan una intervención específica para poder ayudarlos a mejorar en este Como se ha evidenciado en esta revisión, la apnea obstructiva del sueño no solo compromete la calidad del sueño, sino que también tiene profundas repercusiones a través de mecanismos como la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la inflamación crónica y la hipoxia. La apnea obstructiva del sueño puede desempeñar un papel clave en el desarrollo y declive de diversas enfermedades metabólicas. A continuación describiremos las principales vías que se encuentran implicadas. La obesidad, la apnea obstructiva del sueño y los trastornos metabólicos están estrechamente interrelacionados. Las alteraciones del sueño pueden generar cambios conductuales, metabólicos y hormonales que favorecen el aumento de peso. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, el incremento en el gasto energético debido a una mayor tasa metabólica en reposo puede desencadenar una adaptación neuroendocrina que aumenta el hambre y la ingesta calórica, superando así los requerimientos energéticos. Esto lleva a un balance energético positivo con un aumento en el riesgo de obesidad, dislipidemia, inflamación y reducción en la sensibilidad frente a la insulina. La apnea obstructiva del sueño provoca hipoxia intermitente y activación simpática. Esa hipoxia genera una activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que conlleva una elevación de los niveles de cortisol. Este cortisol va a generar una alteración en el metabolismo de la glucosa e incrementa el riesgo de diabetes. El cortisol inhibe la secreción de insulina y aumenta la producción hepática de glucosa, lo que contribuye a la resistencia a la insulina. La hipoxia también incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, provocando disfunción varorrefleja, vasoconstricción y daño endotelial. Este aumento en la actividad simpática eleva la presión arterial y afecta las respuestas a la insulina, contribuyendo al desarrollo de hipertensión y resistencia insulínica. Además, los pacientes con apnea obstructiva del sueño presentan niveles elevados de citoquinas inflamatorias, lo que empeora la inflamación sistémica y está vinculado a un mayor grado de resistencia a la insulina. La fragmentación del sueño es una de las características de la apnea obstructiva del sueño, en la cual van a haber despertares que generan un aumento en la activación del sistema nervioso simpático y esto va a tener efectos inhibidores en la secreción de la insulina al mismo tiempo que disminuye la sensibilidad frente a la misma. Los despertares frecuentes disminuyen la eficacia del sueño y en última instancia esto se traduce en una privación del sueño. La restricción recurrente del sueño reduce la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad frente a la insulina, aumentando las concentraciones tanto de epinefrina como de norepinefrina durante la noche. Estas elevaciones en las concentraciones de las catecolaminas contrarreguladoras dan lugar a un aumento en la gluconeogénesis y a una concentración elevada de glucosa. A su vez, el estado de privación del sueño también reduce las hormonas reguladoras del apetito como la leptina, que aumenta la sensación de hambre y predispone así a una ingesta calórica excesiva que conduce a la obesidad y al deterioro del metabolismo de la glucosa. Tanto la fragmentación como la privación del sueño elevan el cortisol vespertino, lo que puede conducir a una resistencia a la insulina matutina. Recordemos que la melatonina es secretada por la glándula pineal y los niveles alcanzan su punto máximo durante la noche. Esta hormona está controlada por el núcleo supraquiasmático y modifica el reloj circadiano central mediante una señal luminosa a través del tracto retino-hipotalámico. Las interrupciones del sueño por los despertares en la apnea obstructiva del sueño pueden modificar el ritmo circadiano y la secreción de melatonina. Las investigaciones han revelado pues que existen una asociación entre niveles más bajos de melatonina en pacientes con apnea obstructiva del sueño que se ha asociado a un incremento en el riesgo del desarrollo de diabetes mellitus. Tengamos presente que los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen hiperreactividad del sistema nervioso simpático con mayores niveles de epinefrina, norepinefrina, catecolaminas urinarias después del despertar. Las catecolaminas aumentan la producción hepática de glucosa y reducen la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa mediada por insulina. Además, el aumento en la actividad simpática tiene efectos lipolíticos, aumentando los niveles de ácidos grasos no esterificados, lo que puede empeorar la sensibilidad frente a la insulina y la tolerancia a la glucosa. Por otro lado, la apnea obstructiva del sueño puede favorecer el desarrollo de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica.
Esto se genera al incrementar la resistencia a la insulina, reducir los niveles de adiponectina, generar dislipidemia y promover la inflamación. En pacientes con obesidad y síndrome metabólico, la presencia de apnea obstructiva del sueño puede agravar aún más la esteatosis hepática. No obstante, se ha visto que la apnea obstructiva del sueño puede afectar esta enfermedad inclusive en ausencia pues, de estas condiciones características. Veamos entonces cuáles son los mecanismos que se encuentran implicados entre la asociación de la esteatosis hepática y la apnea obstructiva del sueño. Uno de los conceptos fundamentales a tener presente en este contexto es la hipoxia del tejido adiposo. Este concepto sugiere que la falta de oxígeno en el tejido adiposo juega un rol clave en la resistencia a la insulina y en la inflamación. La hipoxia inhibe la formación de triglicéridos, elevando los niveles de ácidos grasos libres, lo cual empeora la resistencia a la insulina, además de que la hipoxia estimula la lipólisis y puede llegar a reducir la captación de ácidos grasos libres por los adipocitos, lo que incrementa su cantidad en el plasma. También podría acelerar la muerte de los adipocitos, contribuyendo a la progresión en la resistencia a la insulina en individuos que tienen obesidad, pero pues especialmente obesidad grave. Como hemos hablado, la apnea obstructiva del sueño es un factor importante desencadenante de un proceso inflamatorio, lo que puede aumentar la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la hipertensión. La hipoxia va a inducir la activación de factores de transcripción como el factor NF-κB, que puede modular las vías inflamatorias y agravar la sensibilidad a la insulina. A su vez, este factor activa otras moléculas proinflamatorias, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, los cuales están directamente relacionados con un aumento en el riesgo de resistencia a la insulina. Veamos adicionalmente que la hipoxia también influye en factores de transcripción como es el factor SRB1C, que promueve la acumulación de grasa en el hígado, y la inhibición del factor PPAR-gamma es necesario para mantener la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de los lípidos, que puede contribuir a la esteatosis hepática. La hipoxia disminuye la expresión de este factor, lo que interfiere en la oxidación de grasas y facilita la acumulación de lípidos en el hígado. Por otro lado, la adiponectina y la leptina tienen un papel fundamental dentro de esta asociación. La reducción de los niveles de adiponectina, que es la hormona que regula la sensibilidad a la insulina, está relacionada con la hipoxia en los adipocitos que hablamos inicialmente. La apnea obstructiva del sueño también se asocia con un aumento en los niveles plasmáticos de leptina, pero en casos asociados con obesidad, la resistencia a la leptina impide que esta hormona reduzca el apetito de manera efectiva. Y finalmente vemos cómo la disfunción metabólica y la hipoxia inhiben la biogénesis y la función mitocondrial, lo que genera resistencia a la insulina, además de inducir un estrés a nivel del retículo endoplásmico que se encuentra relacionado tanto con la progresión de la esteatosis hepática como con la resistencia a la insulina en casos de obesidad. Es así pues como todos estos factores contribuyen a la generación de esteatosis hepática en los pacientes que presentan apnea obstructiva del sueño. Continuaremos hablando de los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias en el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. La respiración genera fluctuaciones sobre el sistema nervioso autónomo por medio del aumento en la presión intratorácica, dado por la actividad de los mecanorreceptores, por estiramiento de aurículas, venas cavas, venas pulmonares y también por las activaciones de los barroreceptores del seno carotídeo y el arco aórtico, que están dados por los esfuerzos inspiratorios contra la vía aérea ocluida y estimulación de los quimiorreceptores por hipoxia. Estos mecanismos son responsables de todos los cambios agudos, hemodinámicos, humorales y estructurales durante los periodos de apnea y hipoapnea, donde se produce un incremento del 30 al 40% de la precarga y aumento de la poscarga, que se traduce en disfunción sistodiastólica ventricular, una hipertrofia ventricular izquierda y que se asocia finalmente con infartos multifocales y apoptosis de esos miocitos, que conlleva una mayor disfunción ventricular y finalmente el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
La hipoxia intermitente y la hipercapnia en el SAOS generan un aumento en la susceptibilidad miocárdica al estrés oxidativo, lo que lleva a las alteraciones de los tiempos de conducción eléctrica y periodos refractarios, por lo que hay pérdida del equilibrio autonómico, generando aumento del tono simpático y disminución del parasimpático al final de las apneas, lo que se refleja en aumento de la frecuencia cardíaca con disminución de su variabilidad y también en disminución del periodo refractario auricular, facilitando el desarrollo de fibrilación auricular por mecanismos de reentrada. El SAOS se ha identificado como un estado proinflamatorio con la activación de factores de transcripción que genera aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva y factor de crecimiento endotelial vascular que actúan sobre los canales iónicos y generan vías metabólicas causantes de disfunción endotelial y fibrosis, donde esta fibrosis genera aumento de la duración y dispersión de la onda P, que es el fenómeno de bloqueo interauricular demostrado por una onda P mayor de 120 milisegundos. Y finalmente la remodelación eléctrica y anatómica de la aurícula que actúa como factor perpetuador de las arritmias, ya que los tractos fibrosos actúan como obstáculos de conducción que conllevan a la aparición de múltiples ondas activadoras. Hoy vamos a hablar sobre cómo la apnea obstructiva del sueño puede contribuir al desarrollo de hipertensión arterial y también a la insuficiencia cardíaca. Existen unos efectos en el sueño que mi compañero ya explicó, pero acá se explican de manera brevemente. Entonces, en condiciones normales, mientras dormimos, nuestro cuerpo reduce la actividad metabólica, disminuye el ritmo del sistema nervioso, baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca, sobre todo en las fases más profundas del sueño. Sin embargo, en las personas que sufren una apnea obstructiva del sueño, este equilibrio se rompe. La obstrucción de las vías respiratorias, al interrumpir esta calma cardiovascular, provocan aumentos repentinos en la actividad del sistema nervioso, en la presión arterial y en el ritmo del corazón. Estas constantes interrupciones afectan la calidad del sueño, lo que resulta especialmente perjudicial en personas que ya padecen una insuficiencia cardíaca, ya que duermen menos tiempo y el descanso no es suficiente para restaurar su organismo, agravando así su condición. En la imagen de la izquierda de la pantalla podemos observar la diferencia entre los efectos mecánicos de la vía respiratoria abierta y lo que sucede cuando ésta se obstruye. Cuando se produce un episodio de apnea obstructiva, el cuerpo intenta respirar contra una vía respiratoria bloqueada, lo que genera una presión negativa en el tórax. Este esfuerzo aumenta la resistencia que el corazón, en particular el ventrículo izquierdo, enfrenta para bombear sangre. A su vez, reduce la cantidad de sangre que retorna al corazón, afectando la capacidad del ventrículo izquierdo para llenarse correctamente. Además, el ventrículo derecho también se ve afectado por el aumento que debe manejar junto con la constricción de los vasos pulmonares debido a la falta de oxígeno. Estos factores disminuyen la cantidad de sangre que el corazón puede bombear y reduce su eficiencia, algo especialmente preocupante en personas con insuficiencia cardíaca, quienes recuperan el volumen de sangre expulsado con más lentitud después de una apnea. Esto no solamente aumenta la demanda de oxígeno del corazón, sino que también disminuye el flujo sanguíneo hacia las arterias coronarias, aumentando el riesgo de problemas cardíacos como es la isquemia. En el diagrama del costado derecho de la pantalla se ilustran los efectos que la apnea obstructiva del sueño puede tener en los diferentes sistemas. Hablamos de los efectos autonómicos. Esta es cuando el cuerpo sufre repetidos episodios de falta de oxígeno y acumulación de dióxido de carbono. Se activan ciertos receptores que estimulan el sistema nervioso simpático. Esto provoca aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, no solamente durante el sueño, sino también cuando la persona está despierta, empeorando la hipertensión. Además, la actividad del nervio vago, que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y mejorar la variabilidad de los latidos, también disminuye, lo que aumenta el riesgo de arritmia. En pacientes con insuficiencia cardíaca, esta sobreestimulación del sistema simpático y la reducción de la función del nervio vago empeoran su pronóstico y aumentan las probabilidades de complicaciones graves. También existen unos efectos oxidativos e inflamatorios en los vasos sanguíneos, que es cuando la repetida falta de oxígeno que se da
que se da en la apnea obstructiva del sueño también provoca un estrés oxidativo, lo que afecta la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse adecuadamente. Esto compromete la capacidad del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, para regular el flujo sanguíneo, contribuyendo al desarrollo de la hipertensión arterial. Además, este proceso aumenta la producción de moléculas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral y diversas interleucinas, que favorecen el daño en el revestimiento de los vasos sanguíneos y pueden acelerar la aparición de arteriosclerosis, especialmente cuando hay una combinación con factores como es el colesterol elevado. Espero que esta explicación dada por nosotros sea clara para el desarrollo del caso clínico. Muchas gracias.